Voy a resolver el dilema de por qué digo amén y yo digo que no digan amén. Pongo amén porque corresponde. No digo que no digan amén porque corresponde. El amén cancela la posibilidad de que sea la voluntad del que pidió como suceda. Entonces el cómo no depende de vos. Es una señal de que depende del Dios al que invocás con el amén. Si decís está hecho o etán, está hecho. Etán, ya lo estás produciendo en el futuro el resultado. Por lo cual la realidad que te acontezca es como que tiraras de un elástico que te lleva hacia el futuro y se vas a llevar puesto también todo lo que te tengas que llevar puesto para volverte un buen salamuertero. Pero si no decimos amén, pareciera que el comando queda abierto y no hay un cierre. Por supuesto. ¿Por qué habría de haberlo? No por las energías. Esto no es un destierro menor del pentagrama. Es el destierro de todos los gramas, de todos los puntos y estrellas de todo el puto universo. Entonces cuando decimos amén, cancelamos la posibilidad de que sea nuestra voluntad la que realice las cosas y se las delegamos a algún Dios o a Dios, si vos querés, para no hacernos tan complicados. Este es el postcrédito del amén. Sigan diciendo amén y nunca van a tener el control de la situación. Digan amén si quieren someterla a la voluntad de una fuerza superior a ustedes mismos. Por supuesto que sí. Se los dejo como un postcrédito, sorete, para que me dejen de romper la bola con el tema del amén. Amén. Porque mi voluntad es la que se hace, no la de ustedes. Buenas noches.